En los bosques húmedos de Navarra existe un lugar donde siglos atrás, allá por el siglo XVII, se produjo uno de los fenómenos o de los juicios inquisitoriales más espectaculares que han ocurrido en todo el mundo. El caso de las brujas de Zugarramurdi. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con algo que siglos después se decidió a investigar? Pues uno de los personajes más memorables de la generación del 98, el escritor Pío Baroja. Pero, ¿por qué también, tiempo después, la Ahnenerbe, la sociedad de los ancestros, de la ancestría, del Tercer Reich, de los nazis, también se metió con este asunto? ¿Qué investigaciones se han actualizado en los últimos tiempos sobre esta materia? ¿Qué sale de la coctelera cuando combinamos a Pío Baroja con el nazismo y la Ahnenerbe y con las brujas de Zugarramurdi? Solo una persona nos puede dar respuesta a este misterio, y este es Javier Nicolás. ¿Listos? ¡Comenzamos! Javier Nicolás, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. ¿Y tú cómo andas? Pues bien. La verdad es que con semanas convulsas, Javier, pero oye, muy animado para hablar contigo de un tema que ya cuando me lo propusiste me dejó, como digo tantas veces, sin parpadear durante varias horas porque no me podía creer que pudiésemos combinar pues elementos que en principio parecen tan diferentes como las brujas de Zugarramurdi, Pío Baroja y la Ahnenerbe. Además, 3 casos que tú has investigado muchísimo. Seguramente no existe un investigador más profuso en el planeta a día de hoy, o al menos en habla hispana, sobre la Ahnenerbe. Y sobre todo, algo que me comentaste recientemente, pues también como especialista en Pío Baroja, que ahora nos contarás un poco cómo te ha dado por este personaje, que no es algo nuevo. Ahora hablaremos de tu biblioteca sobre Pío Baroja y sobre todo qué pintan aquí las brujas de Zugarramurdi. Menuda combinación que vamos a meter, Javier. Sí, la verdad es que... Bueno, vamos a ir por partes. Primero vamos a ver qué pasó en Zugarramurdi, ¿no? Como dijo Jack. Como dijo el carnicero. Bueno, primero las brujas de Zugarramurdi, como tú has comentado, efectivamente fue un proceso inquisitorial muy importante en España, al principio del siglo XVII, 1608, 1610, por ahí, ¿no? Entonces, este proceso inquisitorial viene dado por una delación. Hay una señora que viene además del sur de Francia y que empieza a delatar a mujeres, ¿vale? Tú sabes que las brujas en Galicia, que es donde más, el norte de España en general, pero bueno, sobre todo en la parte costera donde más procesos hubo, la Santa Inquisición, obviamente, porque aprovechaban cuando los maridos iban a pescar. No es el caso de Zugarramurdi, pero te cuento esto porque me parece interesante. Cuando los hombres iban a pescar, quedaban las mujeres. Y entonces empezaban los celos, las rencillas, y ahí empezaban las delaciones, ¿vale? Ahora que no está el marido, que no te puede defender, yo te voy a delatar por bruja. A ver, ¿qué pasa con las brujas? Las brujas es un tema que a mí me apasiona y, de hecho, como has comentado, yo ahora, la semana que viene, me marcho a Polonia, y en Posen, que es una ciudad de Polonia, Poznan, ahora en polaco, existe una cosa rarísima que es lo que llama la cartoteca o cartoteia. Esto es una cosa que dices, ¿qué diablos es esto? Este es el archivo que Heinrich Himmler ordenó hacer a través de la Ahnenerbe, se lo ordenó a la Ahnenerbe, creó un departamento especial para investigar los procesos inquisitoriales de brujas en toda Europa, porque es donde estaba, en todo el mundo, pero en toda Europa, ¿vale? ¿Por qué? Porque Himmler se decía que tenía una antepasada en el siglo XVII, la señora Hiebler, que aparece la pariente suya, que fue quemada. Entonces él tenía interés particular por eso. Y entonces, pues dice, mire, ya que estamos, y como él es, ya sabes, Himmler era muy pagano, dice, vamos de paso a ver qué hizo la Iglesia Católica, el cristianismo, contra estas mujeres, ¿vale? Entonces la Ahnenerbe crea este departamento y durante varios años, en plena guerra además, se dedica a hacer fichas de todos los procesos inquisitoriales. Bien, yo voy a investigar ahora allí, voy a estar un día completo. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando yo empiezo a mirar en contacto con el archivo a ver qué es lo que tienen ahí? Justo Zugarramurdi. Mira tú por esto. Entonces, en España, o sea, porque va por países, ¿no? Lo que más tratan es Alemania, pero también mucho los Países Bajos.
Y vi España, digo, ostras, España. Y en España hay como 7, 8 procesos estudiados, pero el de Zugarramurdi es el que más interesante. Entonces, claro, imagínate, la NNR investigado sobre Zugarramurdi. Es que es insólito. Bueno, interesantísimo lo que nos estás comentando, porque es verdad, ¿no? Que durante toda esta época de la Inquisición, bueno, que siempre se ha puesto el foco sobre Torquemada, ¿no? Como ese gran inquisidor, pero especialmente en relación con las brujas de Zugarramurdi, hubo otros inquisidores que efectivamente no cumplían tal vez con ese estigma del inquisidor que nosotros les hemos puesto, sino que venía a decir, cuidado, que efectivamente existen estas personas especiales que tienen trato no con el demonio, sino con plantas, sino con determinadas ciencias que están tratando de aplicar, investigaciones que están haciendo, pero que no hay nada demoníaco en esto. Es decir, que no todos los inquisidores fueron, pues eso, un Torquemada de turno, y más especialmente en este caso, ¿no? Eso es. No, esto es correctísimo. A ver, ¿qué pasaba con las mujeres, las brujas? Bueno, esto primero, luego habla de Zugarramurdi concretamente. Entonces, ¿qué pasa? A ver, las mujeres, ya sabes, han sido siempre estigmatizadas toda la vida. Encima, si tú te metes como mujer a curar, a ser un médico, mal asunto, ¿no? Porque eso no está bien visto. Entonces, las mujeres acaban siendo curanderas. ¿Y qué pasa? Que durante el día las mujeres no podían ir porque ya, mira, ya está la tía esta que va buscando. Entonces iban de noche. Y sobre todo con luna llena, ¿por qué? Pues porque no tenía linterna, no iban con el farol. Aprovechaban las noches de luna llena, que había mucha luz, para ir a buscar las hierbas que ellas necesitaban como curandería. Entonces, ¿qué pasa? Combina mujer de noche, luna llena, al bosque, pues 2 más 2, 4, ¿sabes? Entonces, esa fue una de las grandes claves de por qué vamos a, esta es una bruja, ¿no? Vamos a acusar a la bruja por todas estas cositas, ¿no? Encima es curandera, que tú vas allí, te ponen una pata de gallo con un caldito de no sé qué y tal. Bueno, mezclas todo eso y la combinación es que eres una bruja. Vale. Lo que tú has dicho es correcto. Los procesos inquisitoriales en España fueron una minucia, concretamente con el tema de caza de brujas, comparado con Alemania. En Alemania se quemaron miles de mujeres. En España no tanto. De hecho, el proceso este de Zugarramurdi, y ahí voy, que lo llevaba un inquisidor de Logroño, si mal no recuerdo, se juzgaron a una cincuentena de mujeres, una cincuentena, no miles como en Alemania. Cincuentena que además al final condenaron a la hoguera, es verdad, a unas 10 más o menos, 10 o 12, ¿vale? Bueno, es terrible, pero bueno, pero que si miramos los números, las estadísticas, lo que pasó en Alemania o en Holanda o en Suiza, cuidado, con el tema brujas es mucho más potente que lo que pasó aquí en España. Pero el origen de las pobres señoras estas que eran curanderas, que la gente iba a que curasen porque eran muy efectivas, eran las primeras farmacéuticas, eran las primeras químicas, como las llamaban entonces, ¿no? Que se preocupaban, pues eso, de curar a la gente con métodos naturales. O sea, imagínate, ¿no? Oye, Javier, ¿y de dónde saca Himmler que tiene una antepasada que probablemente fue bruja y que fue objeto de un proceso inquisitorial? O sea, ¿cómo llega a esta conclusión? Bueno, él tenía información a través de la familia Himmler, ¿no? De sus padres, sus abuelos, papeles, en el cual había un documento en su casa, un documento familiar, en el que se hablaba de esta señora que sufrió un proceso, pero no tenía mucha información. De hecho, había 2 apellidos, Hiebler y Pasqueray, ¿vale? Entonces él le picaba mucho la curiosidad y dijo, ostras, a ver cómo podemos llegar a saber, a ver, ya él sabía que no tenía nada que ver con que fuera una antepasada judía, tal. De hecho, ahora cuando vaya a este archivo de brujas, quiero investigar a ver si está ese documento ahí o él se lo llevó y lo hizo desaparecer. No, bueno, lo tenía en su casa, a ver si me entiendes. Entonces, él tenía esa referencia familiar, ¿de acuerdo? Que además se le habían contado a sus abuelos, lo que sea. Entonces, él, a ver, sí que es verdad que crea todo un departamento en torno a eso, pero es que a la vez ya le venía bien, ¿no? A ver, yo te explico. Tú sabes, Inocencio VIII, si mal no recuerdo, era el papa que inició, Inocencio VIII creo que fue, ¿no? Que fue el que inició todo el proceso de inquisitorial contra las brujas, ¿no? La caza de brujas de Inocencio VIII. ¿Sabes que Inocencio VIII? Estoy hablando de memoria, ¿eh? No, o sea, no tengo aquí delante nada. Inocencio VIII, ¿tú sabes cómo se curó y cómo murió? Bueno, con la lanza, ¿puede ser con la lanza con una de las lanzas del destino que le llegó? ¿O cómo fue exactamente? Bueno, esa es otra historia paralela. No, él estaba muy enfermo y tenía un médico que era judío, porque en aquella época, bueno, como aquí con los reyes católicos, la mayoría de químicos, como le llamaban, eran judíos, ¿no? Porque eran los que más sabían de curar, ¿no? En principio. Entonces,
le hizo beber sangre de 3 niños de 10 años, o sea, mataron a 3 niños de 10 años, eso es consultable, no lo estoy inventando, Sí, sí. para que bebiera la sangre de estos 3 niños para poder curarse, y se murió. Bueno, es que es muy curiosa la historia. Bueno, entonces, pero él es el origen de la caza de brujas, ¿vale? Pero mira, un inciso, porque no sabía yo esto de Inocencio. Mira que Inocencio VIII da juego, da muchísimo Hombre, juego. No sabía ya esto, ni que había sido el papa con el que se inició la persecución de las brujas, búscalo, y este búscalo. fallecimiento tan particular. De hecho, cuando hoy en día entramos en la Basílica de San Pedro, está justo en el pasillo, vas a entrar a la izquierda, está ahí la tumba, ¿no? Con la lanza, ¿no? Exacto, que tiene la lanza en la mano, que además, bueno, es que esto no daría para tanto, porque esa lanza, que supuestamente sería la punta de la lanza que se encuentra en el Vaticano, en una de las columnas, correcto, muy cerquita oye, ya lo diré, lo de Bernini, lo que está justo en el centro. exacto, sí, el baldaquino. El baldaquino de Bernini. Bueno, pues algo que me llamó muchísimo la atención es que cuando yo voy a Ereván, la capital de Armenia, tienen allí la lanza de Antioquía, que es una de las supuestas lanzas, ¿no? Una de las cuantas que hay. Es idénticamente, exactamente igual a la que tiene en su mano la estatua de Inocencio VIII de su tumba de allí, del Vaticano. Qué bueno, qué bueno. Pero más aún, pero más aún. Cuando te fijas en su epitafio, que él mismo se hace referencia como que es el que ha traído la lanza de la Santa Lanza a Roma, y lo pone ahí, ¿no? Debajo está esa famosa frase en latín que pone Novi orbis suo aevo inventi gloria. Suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo. Cuando él muere, antes incluso que un mes antes Colón parta hacia América. Luego, suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo. ¿De qué nuevo mundo si Colón no había llegado todavía a América y Colón ni siquiera sabía que iba a llegar a América? Bueno, la verdad es que qué juego que nos da. ¿Tú te acuerdas el famoso libro El martillo de las brujas? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, fue Inocencio VIII el que está detrás de ese libro. Porque como inicia los procesos contra las brujas, necesitaba un texto para que los inquisidores se pudieran basar. Y eres el que ordena que se escriba ese libro, digamos, base para hacer los procesos. Inocencio VIII. O sea, tenías que hacer un programa sobre Inocencio VIII. No, ya te digo, y todavía no hemos empezado a hablar del que va a ser el protagonista del... No, bueno, pero creo que me parece interesante hablar esto. A ver, yo quisiera un muy breve, para los que nos están escuchando, a lo mejor no saben lo que es la Nenerve, ¿no? Puede ser, ¿no? Bueno, se puede resumir a grandes rasgos, que tú lo haces muy bien. Eso es, muy rápido. Himmler, el jefe de la SS, 2 años después de llegar al poder, de crearse el Tercer Reich, crea la sociedad Nenerve, que es una sociedad, se llama Herencia de los Ancestros, el nombre, y se dedica simplemente a buscar los orígenes germánicos de Alemania. Entonces, hay una serie de más de 40 departamentos, filología, arqueología, hace excavaciones, se van al Tíbet, se van a Tiwanaku y por toda Europa. Entonces, un poco para que sepáis que la Nenerve es una sociedad científica que investiga muchas cosas, entre ellos las brujas, ¿vale? Que fíjate, ya que estamos, para desmitificar alguna de las cosas que se han dicho por ahí, porque una de las conversaciones que mantuvimos antes del verano pasado es que, bueno, yo me iba a ir al Tíbet, al Lhasa, ¿no? Y quería hacer un buen reportaje sobre la presencia de los nazis por allí. Eso es. Y yo te preguntaba por alguna de las cosas que resuenan, ¿no? Sobre esas famosas expediciones en el Tíbet, que se iban a encontrar... Shambhala. Y tú me dijiste que no, que no tenía nada que ver con este tipo de historias, ¿no? Que iban a realizar una serie de comprobaciones sobre el origen de la raza aria para realizar mediciones. De hecho, tenemos a Schaffer, ¿no? Con su equipo realizando mediciones a los distintos rostros tibetanos. Correcto. Y que fue una expedición 100% científica, botánica y cultural. Nada que ver con el esoterismo que se ha podido tratar de señalar, que si la tierra hueca y este tipo de cosas, ¿no? A ver, efectivamente,
Claro que luego le dan un poquito de sal y pimienta, pues porque a Himmler le iba esta historia, ¿no? Le gustaba mucho estas historias de misterio, de ocultismo, pero Schaeffer y Bruno Weger, que eran los dos principales, los que hacían las mediciones, pero las mediciones es una anécdota también. Siempre se sacan las anécdotas para topificar en muchos casos estos temas, ¿no? Perfectamente la expedición al Tíbet, que fue una expedición en la que se investigó la fauna, la flora, muchas cosas, la geología y además el origen de la esvástica. Por ejemplo, eso sí que era un tema muy directo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como bien sabes, la esvástica es un símbolo antiquísimo y como se supone que en esa corriente que va desde la Atlántida por Canarias, norte de África, Irán y se va a la India, y de allí vuelve a Europa, los indoeuropeos, pues la esvástica está presente. Bueno, tú en el Tíbet, de hecho me enviaste, yo te pedí fotografías, ¿no? Y me enviaste bastante. Pero en el Tíbet, en China, en Japón, en Corea, está lleno de esvásticas. Ese símbolo que el Tercer Reich coge como su bandera, ¿no? Entonces la expedición al Tíbet sí que es verdad que incidió mucho en el tema de la esvástica, también en el tema de ver si quedaban todavía vestigios arios en la gente, pero no, la verdad es que tú miras a los tibetanos, el fenotipo no tiene nada que ver, ¿no? Nada que ver. Pero bueno, o sea, hay una décima parte de esa investigación que va por ahí, pues porque a Himmler le interesa mucho, ¿entiendes? Entonces Schaeffer tiene que contentar a su jefe. Entonces, aparte del 90% que es científico, tiene un 10% de cosas relacionadas, pues que es la Nenerve, corcho, sobre ese origen indoario de Alemania, ¿no? Entonces, esa es la razón, ¿no? Oye, y volviendo al asunto de las brujas, de igual modo, la Nenerve se ocupó de investigar este tipo de casos, más allá de esa curiosidad innata que tenía Himmler por ver qué había pasado con su antepasada. O sea, de igual modo, la Nenerve se centró en el estudio de los procesos de la Inquisición. Efectivamente, este archivo que voy a ir a ver ahora, que he podido consultar de momento a ver qué es lo que voy a ver, aparte que hay correspondencia de Himmler con el que llevaba el tema de las fichas, lo que quería es que se pudiera clasificar todos los procesos inquisitoriales que hubo en Europa. Sobre todo estamos hablando del siglo XVI, XVII, aunque algunos del siglo XV, pero sobre todo XVI, XVII, ¿vale? Entonces, ellos hacen unas fichas. Yo he visto el índice de todo lo que tienen allí por países, como te he dicho antes, ¿no? Muy centrado en Alemania, es cierto, por regiones. Y entonces, pero fíjate, hay cosas muy interesantes que todavía no he podido ver porque voy a ir ahora. Procesos inquisitoriales a niños que tenían el diablo en el cuerpo. O sea, no solo brujas, también temas raros relacionados con exorcismos. Hacia el final del archivo he visto que están estos documentos que me parecen muy interesantes y quiero verlos sobre gente poseída por el diablo. Claro, está relacionado si quieres, ¿no? Brujas, diablo, y todas las posesiones por el diablo. Tú imagínate qué interesante. Entonces la Nenerve lo que hace es, se pega una paliza increíble de buscar sobre todo en los archivos eclesiásticos de esos procesos, en los archivos de la Inquisición, para ver qué ha pasado ahí, ¿no? Y como a fin de cuentas Italia está Mussolini, entonces pueden investigar en el Vaticano lo que quieran, no como ahora, que en el Vaticano no entras ni atado, ¿no? Entonces ellos tuvieron esa opción de poder chequear los archivos de toda Europa y de ahí han sacado esas fichas, que tengo muchas ganas de verlas, la verdad, pero las que tengas en mi mano, para decir, pues, Pepita Pérez tuvo ese proceso, se le acusó de tal, con estos testigos y tal, y al final se le condenó o no. No, todas esas fichas, persona a persona, bruja a bruja. Imagínate, hay miles de fichas, Luis, miles de fichas. Yo voy a ver algunas, pero quiero ver la correspondencia. Pero bueno, que el tema es súper interesante porque no es ya, que también hay otro enlace. A lo mejor Himmler también quería saber enlazar con este Papa Inocencio VIII, a ver el porqué de perseguir a estas mujeres. A ver, ¿dónde está? ¿Qué hay detrás de eso, no? Entonces, no te puedo dar mucha más información porque todavía no he ido al archivo. Pero la verdad es que cuando vaya, si hay cosas muy sabrosas, podemos hablar pues de este tema, ¿no? En fin, ya veremos. Por supuesto. Fíjate que muchas veces hemos hablado, ¿no? Y hemos tratado de aclarar otro de esos mitos que siempre se relacionan con el Tercer Reich, que es Hitler era una persona muy asociada a la astrología, a las ciencias ocultas, al esoterismo, y tú has remarcado muchas veces que eso es totalmente falso y que Hitler para nada, ni estaba volcado, ni tenía esas creencias, ni esos asesores, astrólogos, de ciencias ocultas o de creencias esotéricas. Que esa era la parte de Himmler. Ahora bien,
Hitler estaba enterado de estas investigaciones que se hacían en la Ahnenerbe, más allá de la parte cultural o ancestral de lo que tendría que ver con el nacionalsocialismo, con el Tercer Reich? Bien, esa es una pregunta muy buena, la verdad. Yo me he leído todos los discursos de este hombre, ¿no? Del jefe del Tercer Reich. Hay las conversaciones sobre mesa, que las tuvo, es un libro muy interesante sobre alguien que tomaba notas de las conversaciones de sobremesa de Hitler, aunque hay, a veces no te puedes fiar mucho, pero bueno. Luego está la correspondencia poquísima que tuvo, las entrevistas que tuvo. Jamás, ni una sola vez, repito, ni una sola vez menciona la palabra Ahnenerbe. El jefe, Hitler. Ni una sola vez. Solo en 2 discursos, que es cuando le dio un poco de caña a Himmler, le dijo en los discursos que ya está bien de esta gente que está buscando los orígenes ahí de los dólmenes y de las viejas leyendas germánicas. Y, no, vamos a la realidad, porque este hombre, el jefe del Tercer Reich, era un apasionado de Grecia y de Roma, sobre todo, de la cultura grecorromana. Que hay una teoría que dice que también la cultura grecorromana, si además si te fijas en las esculturas de Fidias y demás, todo el fenotipo es un fenotipo, no es un fenotipo, digamos, mediterráneo, sino es un fenotipo ario realmente, los rostros de las esculturas, todo. Es decir, que es probable que algunos germanos bajaran buscando buen tiempo y se instalaran en Grecia y en Roma, ¿vale? Esa es una de las teorías que hay, ¿vale? Bien, en cualquier caso, el jefe del Tercer Reich no tenía ningún interés. Ahora, que estaba, obviamente le contaban de vez en cuando, evidentemente, oiga, mira que están haciendo, pero es un tema que no le apetecía nada. A él, para él, Himmler era el jefe de la policía, el jefe de la seguridad, y esto es lo que a él le valía, ¿vale? Y encima está en una guerra que como para preocuparse de las brujas de Zugarramurdi o de las brujas de un proceso en Neuschwanstein, por decir algo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, no, absolutamente no, nada, ningún interés. Y fíjate, cuando pensamos en otra de esas mitificaciones que se han hecho, ¿no? A ver, es cierto que desde el Tercer Reich se buscó o existía cierto interés en el Santo Grial. Correcto. Es cierto que existía ese cierto interés en la lanza del destino, la lanza de Viena, que fue llevada a Nuremberg, su lugar original, en esa capilla de Santa Catalina. Ahora bien, hay otro objeto que muchas veces se cuela cuando se habla de no, los nazis fueron en busca del Santo Grial, de la lanza del destino, el Arca de la Alianza. ¿Existe alguna expedición, alguna tratativa nazi por encontrar el Arca de la Alianza? No, solo la película de Spielberg. No hay... meter siempre ahí el Arca. No. Y te has dejado la tabla de Salomón y te has dejado el martillo de Thor. No, quiero decir... No, a ver, yo ya lo he expresado alguna vez, yo ahora estoy trabajando sobre el libro de Ahnenerbe en general, que va a salir, en agosto lo tengo listo, el primer volumen, ¿vale? De la Ahnenerbe, que además estoy encontrando cosas buenísimas, pero todavía yo tengo miles de documentos que estoy investigando, ¿vale? Hasta la fecha, jamás en la Ahnenerbe se menciona el Arca de la Alianza, para nada. Ni la tabla de Salomón, ni el martillo de Thor, ni por supuesto las calaveras de cristal, ¿vale? Ya que estamos, lo metemos también. En cambio, efectivamente, las únicas 2 cosas es la lanza de Longinos, que tú eres un especialista, que simplemente fue trasladada de Viena a un museo en Alemania, punto. No se la llevó a Berlín, como pretenden que era. Como era un objeto de poder, si hubiera sido un objeto de poder que el jefe lo hubiera querido tener a su lado para ganar la guerra, la tendría en Berlín, lógicamente, ¿no? Y en Berlín nunca estuvo la lanza de Longinos. Simplemente la llevó a su lugar de origen. Pero lo único que se podría afirmar que la Ahnenerbe buscó fue el Santo Grial. Eso es cierto. Entonces encarga al famoso Otto Rahn, que yo creo que hemos hablado en este programa sobre Otto Rahn. Por cierto, este año sacó una biografía de él, la única biografía que va a existir en español. Ya estuve investigando en archivos sobre él y va a salir una biografía de Indiana Jones, ¿no? Otto Rahn. Bien, pues Otto Rahn, que ya previamente al Tercer Reich, en los años 20, ya estuvo, como bien sabes, en el sur de Francia con el tema de los cátaros, investigando mucho a los cátaros y el Santo Grial y el Tesoro de los Templarios, todo enlazado, es cuando publica el famoso libro en el año 33, el año que empieza el Tercer Reich, que se llama Cruzada contra el Grial. Ese es el libro que llama la atención de Himmler y le dice, oiga, venga usted para aquí, quiero que usted investigue el Grial. Eso es verdad. Y entonces lo hace miembro de la SS y le paga, le da fondos para que pueda seguir investigando a ver dónde está el Grial. Y la historia que yo cuento, que al final de la guerra,
cuando sabéis que, bueno, Otto Rahn se suicida en el año 39, el mismo año que empieza la guerra, pero deja una carta escrita en la que dice, ya lo he encontrado, ¿no? Punto. Esa frase puede ser muchas cosas, pero ojo la frase, ya lo he encontrado, ¿vale? Y entonces, en otra carta, Karl Wolf, que es yo esa carta la tengo, una copia, que es el segundo de a bordo de Himmler, ¿no? El de la SS, le da instrucciones teóricamente para encontrar el Grial en las cuevas de los cátaros. Fíjate, lo estoy diciendo, es fuerte, ¿no? Y entonces, ¿a quién se lo encargan? Al famosísimo Otto Skorzeny, este hombre que liberó a Mussolini de Italia y tal, que estuvo viviendo en España y murió aquí hasta en el año 75, ¿no? Uno de los nazis más famosos, Otto Skorzeny, que tenía aquí una cicatriz bastante pronunciada. Bueno, pues se supone que Skorzeny, con las instrucciones de Otto Rahn y enviado por Himmler, fueron al sur de Francia, encontraron el Grial y otros tesoros y se lo llevaron a Berlín, pero no se sabe nada más. Wow. Bueno, desde luego que los nazis no intentaron buscar el Arca de la Alianza, No. claro. No. Pero te voy a decir una cosa, yo voy a viajar dentro de unos meses con un grupo de amigos, ya están abiertas las plazas entre el día 10 de octubre y el día 19 de octubre a Etiopía, para hacer un recorrido por todo el país, pues por Aksum, por Lalibela, por Addis Abeba, y sobre todo pues por el lago de Tana, en busca de las pistas que nos lleven a localizar y a encontrar, y yo os aseguro, amigos, que la vamos a encontrar, el Arca de la Alianza. Wow. Ahí queda eso. Ahí me tienes que hablar, del ¿cómo se llama? ¿Taboat? Los tabots. Los tabots, ¿no? Supongo que va por ahí el tema, ¿no? Sí, por supuesto que va por ahí, que sacan todos los 19 de enero para la ceremonia del Team Cat, que es la epifanía del Señor para los ortodoxos. Bueno, pues ahora, si me permites, te voy a hablar de un tema que a lo mejor te interesa sobre el tabot. Mira, ayer, bueno, yo sabes que soy guía turístico, estuve con un grupo aquí en Soria, en el Cañón del Río Lobos. Sí. La técnica del Cañón del Río Lobos, como sabes, es muy mágica, telúrica y tal. Bueno, pues estuve leyendo un estudio en el que uno de los capiteles interiores hay un tabot. No me digas. Un tabot. Pero en la ermita... La ermita templaria de San Bartolomé en el Cañón del Río Lobos. Sí, que hemos estado juntos por allí. Pues exacto. Bueno, pues yo no me había fijado nunca y entonces hay una teoría que de hecho estaba Juan Eslava Galán y ¿cómo se llama el de aquí, el soriano? Bueno, no me acuerdo cómo se llama el estudioso soriano, que le dijo, mira, eso es un tabot. Ahí en ese... Y el tabot es la Arca de la Alianza, supuestamente. Y la segunda cosa, que no sé si estuvimos juntos en San Baudelio, en Berlanga. No. Ahí no me suena que estuvimos. Bueno. ¿Y tú has estado? No he estado. Bueno, pues tienes que volver. En la ermita San Baudelio es una ermita mozárabe del siglo XI-XII, que es espectacular porque hay una pequeña mezquita dentro y una iglesia, o sea, no es una iglesia católica, una mezquita, junto los dos cultos a la vez. Es espectacular. Es el único, yo creo que es el único edificio que se ha hecho expresamente para que estén las dos religiones conviviendo a la vez. Impresionante. Bueno, pues en la columna central, que es una palmera que se abre, arriba está el ostensorio, donde se ponían las reliquias. Y se dice, hay una teoría, que ahí estuvo el Arca de la Alianza. O sea, ahí te lo dejo caer, porque para completar todo esto, San Baudelio, aquí en Berlanga de Duero, y San Bartolomé en el Cañón del Río Lobos. Templarios, Arca de la Alianza. Pues mira, como te debo una visita pronto, allí que tendremos que dirigirnos. Si te gusta lo que estás viendo, suscríbete a Desafío Viajero, deja tu like y tu comentario. Esto me ayuda a crecer. Y recuerda, el podcast de Desafío Viajero se llama Archivos Ocultos. Lo tienes en iVoox, Spotify y en todas las plataformas de podcast. Gracias por formar parte de esta comunidad de viajeros del misterio. Continuamos. Oye, Javier, vamos a ver. Yo la verdad es que estoy muy impactado pues por una obra que acaba de publicarse, que es la rebeldía política de Pío Baroja, que además está... Sí, ahí lo tienes, lo vamos a poner también de fondo. Vale. Que además acaba de ser publicado ahora mismo en Amazon y que está como número 1 en ensayos de historia, ahora nos contarás un poco, y que además está relacionado con todo esto que estamos comentando de las brujas de Zugarramurdi, pero bueno, muy especialmente con quién fue realmente Pío Baroja y sobre todo
cuáles eran sus pensamientos, sus tendencias políticas y la rebeldía que al final en su interior guardaba respecto de la sociedad que le rodeaba en aquel momento, ¿no? A ver, Pío Baroja obviamente es uno de los principales escritores españoles de toda la literatura universal española, la generación del 98, obviamente, pero es poco conocido. Baroja es muy conocido, pues todo el mundo hemos leído El árbol de la ciencia, porque el bachillerato era obligatorio, Las inquietudes de Santi Andía, ¿cómo se llama el otro? Zalacaín y el aventurero, en fin. La gente conoce eso y otras novelas. Pero este hombre escribió más de 120 novelas, ¿vale? Y libros de ensayos, que eso no se conoce nada. O sea, no se conoce nada, el barojiano sí, que lo hay, es un ser especial, muy friki, yo soy barojiano desde los 10 años. Entonces, yo lo que he tratado a través de este libro, La rebeldía política, es hablar de ese Baroja que se desconoce, que es muy bestia, ¿eh? A ver, si te has fijado en el índice, que si me permite, hay los capítulos que dice Baroja racista, Baroja fascista, Baroja antijudío, el totalitarismo de Baroja, etcétera, etcétera. Es decir, una vez leído estas 400 páginas, acabas diciendo o lo odias o lo... No, Amago tampoco. Pero, es decir, no te puedo dejar igual y con esto no pretendo hundir a Baroja, ¿no? Por supuesto. Pero es decir, he sacado ahí unos fragmentos y unos textos totalmente inéditos, algunos de ellos. Bueno, ya sabes, hay un libro, si me permites hablar de él. Claro. Esta obra, voy a enseñaros aquí, es una obra que es la primera vez que sale. Mirad, ¿se lee bien? A ver, los judíos son unos corderos. Vale, los judíos son unos corderos. Vale. Esto es un libro de unas 30 o 40 páginas, del año 39, cuando acaba la Guerra Civil Española y empieza la Guerra Europea, y es un libro que no se encuentra. Te voy a leer lo que dice un barojiano, Sánchez Hostiz, es uno de los barojianos más importantes de este país, que ha escrito varias biografías de Baroja. Fíjate lo que dice sobre ese librito. Dice, es posible que por Sudamérica corriera entre finales de los años 30 y 40 una edición agavillada de textos que rondan este asunto, el de los judíos, cuyo ejemplar único hasta la fecha y no repertoriado está en posesión de un librero madrileño. Estamos lejos de poder contar todo Baroja. Aquí cuento todo Baroja. Aquí tenemos ese ejemplar único, no repertoriado, en mi poder. Ostras. Oye, ¿y cómo te dio por meterte con la figura de Pío Baroja? Bueno, yo tengo un tío que aún vive, el hermano de mi madre, que con 10 años me dijo, ya tienes que empezar a leer en serio, ¿no? Porque hasta los 10 años, pues dijo... Sí, joder. Déjate ya de mereos que ya tienes 10 años. Bueno, la primera obra que me dio, yo no sé si tú has leído a Giovanni Guareschi, Don Camilo, el personaje de Don Camilo, el cura en Italia en los años 50, que hay el alcalde comunista, es súper simpaticísimo, Don Camilo, que se ha hecho películas. Bueno, ese libro... En esa época leía el tren chuchu. Pues está hablando de los años 60, ¿vale? O sea, 60-70. Yo soy del año 60, ¿vale? De años 70. Bueno, ese libro me lo acaba de leer, lo voy a empezar y me lo oí 5 o 6 veces seguidas. Y mi tío me dijo, bueno, quieto ahí. Vamos a cambiar un poco. Porque... Y es cuando me da, fíjate tú, la primera obra de Baroja es una serie de cuentos que se llama Vidas Sombrías. ¿Por qué mi tío me da a leer ese libro? Que es un libro no para niños, Vidas Sombrías, que es súper trágico, tétrico, brutal, dramático, exageradamente durísimo. Y yo con 10 años me quedé alucinado. Digo, ¿qué es esto? O sea, me dio una bofetada que desde entonces hasta el día de hoy, en marzo del 26, en mi mesita de noche, para mis insomnios, tengo las obras completas de Baroja, son 16 volúmenes y voy leyéndomela, empiezo a cabo. Gracias a ese libro de Vidas Sombrías, que es un libro de cuentos, la primera obra de Baroja, que es increíble, ¿no? A partir de ahí yo empiezo a buscar Barojas como desesperado, y sobre todo con adolescente, 13, 14, 15 años, ya me iba por las librerías, ya me conocían. Oye, mira, aquí iba comprando primeras ediciones, las tengo todas, por supuesto. Y fíjate tú que en los años 70 yo tendría 16, 17, aparece esta obra, me dice un libro, mira qué cosa más rara. Digo, anda, y no me costó 4 duros. Y fíjate tú, es una obra inencontrable. O sea, la Biblioteca Nacional aquí en Madrid me ha ofrecido comprarla, no digo el precio, porque quieren que esté allí, ¿no? Porque no existe, no está reporteada, no existe en ninguna biblioteca del mundo, no existe en ningún sitio. Y les he dicho que sí, pero todavía no.
O sea, quiero todavía tenerla, ¿vale? Entonces, quiero decir. Bueno, tú sabes que te comenté que Julio Caro Baroja, el gran sabio, el gran antropólogo español, yo lo conocí muchísimo a este hombre. Bien, él, me acuerdo que cuando le enseñé esta obra y otra, que la tengo por aquí, esta, en japonés, esta es una obra en japonés de Baroja del año 24. O sea, fíjate tú, bueno, ahí, bueno, está al revés, es que claro, esto sería al revés. Vale. Sí. Ahí está, y ahí en japonés, ¿vale? Sí. Bueno. Ajá. Cuando le enseñé estas dos, Julio Caro, me acuerdo en su casa, de la casa de Baroja que tiene en Navarra, en Nicea, me dijo, esto es impresionante. Dice, ¿cómo tiene usted esto? Dice, usted tiene, porque además le enseñé el listado, la mejor biblioteca de Baroja que existe. Mejor que la de la familia Baroja, más completa que la familia del propio Baroja. Vaya tela. A ver, esto es para decirte eso, ¿no? O sea, mi mundo barojiano, ¿no? Sí, está claro. Oye, lo que a todo el mundo ahora mismo le está viniendo a la cabeza, claro, porque nosotros conocemos al Pío Baroja, pues eso, al escritor de la generación del 98, sus obras más famosas, nunca nos hemos puesto, y hablo del común de los mortales, a pensar en, pues bueno, en sus tendencias, en sus creencias políticas, etcétera. Evidentemente, los escritos de los que nos estás hablando están poniendo en muy mal lugar a la relación de Baroja con los judíos y, bueno, pues a sus tendencias de estar a favor o en contra de determinadas culturas o razas, ¿no? Correcto. ¿Y esto por qué? O sea, ¿por qué tenía esa animadversión Pío Baroja? Mira, hay un capítulo que es el primero, Baroja contra todo y contra todos. Entonces, el que conoce bien a Baroja y lee a Baroja sabe que no dejó títere con cabeza. Es decir, mira, hay un escritor, lo voy a leer, él decía, escribe contra el socialismo, el comunismo, la democracia, la religión, la francmasonería, los pedagogos, los enseñantes, las mujeres, los militares, los gendarmes, la ley, la justicia, los abogados, los magistrados, las corridas de todos los deportes, contra la gramática. Dice, la lista es impresionante y aún podría alargarse más. Es decir, Baroja, por eso se le ha llamado anarquista siempre, aunque no es cierto, también lo desmonto en un capítulo, Baroja no fue anarquista nunca, aunque sí que escribió sobre anarquismo. Baroja, a ver, hoy ¿sabes cómo se le acusa hoy de hater? Los haters, ¿no? Que odias a todo el mundo. Baroja se mete absolutamente con todo el mundo, no se casa con nadie, contra el fascismo, contra el comunismo, contra el nacionalsocialismo, poco, contra el anarquismo, pero fíjate tú, ¿por qué yo pongo aquí Pío Baroja fascista, Pío Baroja racista? Efectivamente, mira, sus grandes odios, desde la primera obra, su tesis doctoral, fíjate lo que te estoy diciendo, porque él fue médico, como sabes, ya su primer hater, o sea, la primera son los judíos, curiosamente, lo segundo, los comunistas, y el tercero, la democracia. O sea, que tela marinera, ¿eh? Es decir, pero además, muy bestia. Bueno, y ya el cuarto lugar, por supuesto, el cristianismo y sobre todo la Iglesia Católica. Te voy a decir una anécdota. Baroja, hay gente que no lo sabe, estuvo a punto de ser fusilada. Estuvo contra un muro para ser fusilado en la Guerra Civil Española. No sé si lo sabías. Hay gente que no lo sabe, no es muy conocido el tema. Empieza la guerra el 18 de julio del 36, él, que tiene alma de periodista, sale a ver qué pasa, total, que lo coge un grupo de requeter, estoy resumiendo mucho, ¿eh? Hay un capítulo sobre el fusilamiento de Baroja. Lo coge y entonces uno dice, hombre, este es el escritor vasco que ha criticado a los carlistas, ¿verdad? Ha criticado a la Iglesia Católica, ¿verdad? Ha criticado todo, venga, ponte ahí. Y estuviera a punto de pegarle un tiro a Pío Baroja. ¿Qué pasa? Tuvo la gran suerte de que vino un oficial y dijo, pues ¿usted qué está haciendo? Era un sargento que iba a oficial. ¿Qué está haciendo usted? Oiga, este es Pío Baroja, dejita de aquí. Lo llevaron a la cárcel, estuvo en la cárcel esa noche y a través de un capitán general, él dijo, pero a ver, por favor, este señor fuera, déjele libre ya, absolutamente ya. Y entonces, enseguida, al día siguiente, su casa de Vera de Vidasoa está al lado de la frontera, es cruzar la montañita y ya está. Se marchó a Francia y empezó su exilio en Francia. Pero te digo una cosa, Luis, si Baroja hubiera estado en Madrid, que él vivía en Madrid, iba en verano a su casa de Navarra porque estaba más fresquito. Si la guerra en vez de en julio hubiera empezado en octubre o en enero, lo hubieran fusilado los anarquistas, los socialistas o los comunistas. Tal como suena, ¿eh? O sea, yo creo que tuvo suerte. Es decir, estuvo en a punto, ya te digo, estuvo en el paredón por los requetés carlistas falangistas, pero si hubiera estado en Madrid, hubieran fusilado. ¿A dónde quiero ir a parar? Es que todo el mundo te lo tenía como diana. O sea, era impresionante, ¿no?
Entonces, claro, es por esto, por su gran sinceridad. Él escribía lo que sentía y no se casaba con nadie. Entonces, es lo que yo intento demostrar en este libro con sus propios textos y es, bueno, es impresionante. Bueno, la rebeldía política de Pío Baroja lo tenéis en Amazon. Os voy a dejar, de hecho, el enlace para que lo podáis adquirir. Que además, si no me equivoco, Javier, está en el número 1, ¿no? Ahora debe estar el 2 o el 3, pero sí, desde que salió final de enero, todo el mes de febrero hasta el número 1 de ventas en Amazon en la sección de historia y sociedad. La verdad es que se está vendiendo súper bien, muy bien. O sea, hay interés, porque Baroja, pues quieras que no, hay interés. Hay mucho barojiano, ¿eh? Entonces sí, estoy muy contento porque la verdad está funcionando bien, ¿eh? Mira, te voy a leer una cosa que sí que corre a veces. ¿Tú has oído hablar de cómo Baroja clasifica a los españoles? No, ni idea. Dice que hay 7 tipos de españoles, 7, como los 7 pecados capitales. Dice, los que no saben. Dice, los que no saben. Bueno, hay gente que no sabe, que vive en su ignorancia y está muy bien, ¿no? Hay muchos jóvenes hoy en día que, en fin, los que no saben. Dice, los que no quieren saber. Pues que ni saben es que les importa un rábano, ¿no? Es decir, aquí no me dejes historias. Tercero, los que odian el saber. Los que odian al que, mira, ¿no? El que tiene la envidia, que es el defecto español por excelencia. No, los que odian el saber. Los que sufren por no saber. Es verdad que hay gente que cuando dice, me encantaría ser como tú, qué tal, que lees, eso, me encantaría, o sea, es verdad, pero tienes sufriente de decir, mira, pero no llego, no sé, o no me he puesto, ¿no? Lo que sea, ¿no? Los que aparentan que saben, de esto, como ya sabes, hay muchos, ¿no? Los que aparentan que saben, ¿no? Es decir, tienes el sabiondo, ¿no? Ay, mira esto tal. El sexto, los que triunfan sin saber, de estos hay muchos. Y el último, que es el más gracioso, los que viven gracias a lo que los demás no saben. Y dices, estos son los políticos. Entonces, buenísimo. Un poco para definir a Baroja, ¿no? Quiero decir, yo creo que está muy bien. Esto lo dijo en una charla en un café en Madrid en 1900, a principios de Hollywood, ¿no? Me encanta, me encanta. Yo creo que todos enseguida, tal y como nos ibas citando, a lo mejor no nos íbamos, porque esto también es muy, muy humano, no nos íbamos metiendo en ninguna de esas categorías. A ver en qué grupo está ahí, ¿no? Sí. Pero todos estamos pensando, mira, este que conozco entraría en esta categoría. Exacto. El que aparenta que sabe. Exacto. Oye, aquí todo el mundo se está preguntando, pero bueno, vamos a ver. Luis y Javier, ¿dónde encaja en el puzzle este que nos habéis construido al principio, de la Nenerve y las brujas de Zugarramurdi, Pío Baroja? ¿Cómo lo podemos meter ahí? ¿Cómo lo podemos encajar de manera que tenga cierta lógica? Vale, hay dos cosas. Las brujas de Zugarramurdi. Baroja habló mucho de las brujas de Zugarramurdi porque estaban en Navarra, no lejos de donde él vivía, y era un tema que le apasionaba mucho. De hecho, él está muy bien en un cuento, narra una historia de brujas que te la voy a contar porque es muy divertida. Y dice que hay un jorobado en el pueblo que va a Zugarramurdi a ver cómo las brujas danzan en las noches de luna llena, ¿vale? Entonces está el jorobado ahí mirando y están las brujas en torno a un fuego danzando, cantando lo siguiente: lunes, martes, miércoles 3, todo el rato, lunes, martes, miércoles 3, lunes. Y el jorobado dice en voz alta, jueves, viernes, sábado 6, ¿no? O sea, las brujas dicen, ¿qué ha sido esto? ¡Ostras, rima, qué bonito! Traen al jorobado, ¿qué has dicho? No, pues lunes, martes, miércoles 3, jueves, sábado 6. ¡Ostras! Entusiasmadas, le quitan la joroba y la cuelgan de un árbol. Entonces, ya las brujas, lunes, martes, miércoles 3, jueves, viernes. Entonces, el jorobado se va al pueblo y hay otro jorobado en el pueblo. Es que es una historia muy divertida. Se lo cuenta a otro jorobado que en el pueblo, ¡ostras! ¡Hala, no tienes joroba y tal! Entonces, este otro con la joroba se va a ver a las brujas. Entonces, las ve una noche en luna llena, lunes, martes, miércoles, y dice él, ¡y domingo 7! Claro, eso no rima ni para 3. Las brujas que se indignan, cogen al jorobado, cogen la joroba que hay en el árbol, se la ponen y lleva al pueblo y tiene 2 jorobas. Bien, pero es divertida. Las brujas de Zugarramurdi. Bien, esta era la primera cosa. La segunda es La leyenda de Jaún de Alzate. Es una obra que recomiendo mucho. Es de las primeras obras de Baroja, hablando de principios de siglo. La leyenda de Jaún de Alzate cuenta la vida de este hombre, Jaún de Alzate, que es un líder en el pueblo. Estamos hablando de una época de la Edad Media, cuando el cristianismo está entrando ya de pleno en las Vascongadas, ¿no? Y esas tradiciones paganas
se están empezando a disolver porque el cristianismo al final vence, ¿no? Quiero decir, el cristianismo vence. Entonces Jaun de Alzate es el rebelde, no quiere convertirse al cristianismo, él sigue con sus ritos paganos. Entonces, en esa novela que está en modo teatral es impresionante porque habla mucho de brujas, muchísimo. Hay una reunión de brujas por la noche para ver qué hacen con respecto a esto que está viniendo nuevo, que va a acabar con ellas, procesos de brujas, ¿no? Y luego tiene diversos capítulos que habla el búho, la corriente de agua, el viento, todo muy pagano, ¿vale? Precioso. Entonces, esto enmarcado en la historia de brujas hace que sea una novela que yo recomiendo básica porque tiene mucho de misterio, casi todo pasa por de noche, ¿sabes? La luna llena, no sé qué. Impresionante, la leyenda de Jaun de Alzate. Y por último, la tercera cosa es el sobrino de Pío Baroja, Julio Caro, que hemos mencionado ya. Él sí que escribió muchísimo sobre brujas. Las brujas y su mundo es un clásico en España de la investigación antropológica sobre brujas y sobre procesos de brujas. Entonces Julio Caro Baroja escribió varios libros de brujas o artículos muy interesantes que de alguna manera mama de su tío Pío Baroja, todo centrado en el País Vasco, ¿no? El tema de Baroja con las brujas, siempre centrado en el País Vasco. Un poco ese es el enlace entre Baroja, el Nerve y las brujas, ¿no? Qué curioso, qué cosas tan interesantes nos cuenta siempre Javier Nicolás. Bueno. Y como siempre, pura sabiduría. Y la verdad es que a mí una de las cosas que más me gustan es, oye, perderme entre tus libros, entre tu librería, ver la cantidad de cosas tan curiosas que hay ahí. Fíjate, así de fondo, veo que tienes ahí la trilogía El Señor de los Anillos, distingo también el Santo Cáliz, ¿no? Que está por ahí. Así que, en fin, Javier, que muchísimas gracias. Muy recomendables todos tus libros, La rebeldía política. Me imagino que ya estarás trasteando con otro porque tú no paras, ¿verdad? Bueno, estoy con el libro de Nerve. Ahora va a entrar en imprenta uno sobre fraudes históricos, el segundo tomo, el segundo volumen. Saqué uno el año pasado, este es el segundo volumen. Y ahora estoy con la de Nerve a tope. Y luego cuando acabe en agosto este primer volumen me meto con Otto Rahn, la biografía. Y bueno, hay otras cositas por medio que todavía no se pueden decir. Pero sí, es como yo. Fantástico. Pues nada, Javier, que como siempre, muchísimas gracias. ¿Sí? Te dejo las últimas palabras para que te despidas, pero antes me gustaría hacerte una pregunta que no sé si te la he hecho alguna vez, yo creo que no, pero tengo mucha curiosidad. A ver, a Javier Nicolás, ¿cómo le gustaría ser recordado? Jolín. Qué barbaridad, qué preguntas. Bueno, pues me gustaría ser recordado simplemente por haber sido un investigador y un desmitificador de muchos tópicos que hay en la historia, especialmente en mi periodo, que es el Tercer Reich, la verdad, como haber intentado lograr desmitificar muchos de los tópicos y mitos que se han escrito sobre ese tema, simplemente. Pues oye, Javier, que muchas gracias y nada, te puedes... Nada, a vosotros, y cuando quieras que hablemos de cualquier otro tema, aquí me tienes. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Javier. Y a vosotros, aventureros, muchas gracias por haber estado este ratito por aquí. Cerramos los archivos ocultos, este archivo de culto tan particular sobre la Aninerve, las brujas de Zugarramurdi y sobre Pío Baroja, una figura que yo tenía un poco descontrolada, pero que gracias a los libros de Javier Nicolás, hoy en día tengo un poquito más de luz de un tema que hasta ahora para mí era pura penumbra. Hasta la vista, aventureros.